Cuando estamos trayendo un concepto bíblico, amados y amigos, todos aquellos que me están escuchando en este medio, mayormente yo trato de aplicar 4 puntos para predicar la palabra del Señor. Por ejemplo, uno de los puntos más que yo aplico es la claridad del evangelio. O sea, cuando predico el evangelio me gusta predicarlo con abundancia de luz. Por ejemplo, usted se encuentra, yo le puedo decir a usted, entré a mi casa y yo tengo todas las luces apagadas, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que hay sombras a lo mejor de objetos, ¿verdad? Que tengo dentro de mi hogar, de mi casa. Pero cuando yo prendo la luz, tú puedes ver visiblemente, ¿verdad? Eso es lo que yo me refiero. Tú puedes ver visiblemente, verdaderamente qué es lo que está dentro de ese hogar. Puedes ver las cortinas, puedes ver las ventanas, puedes ver mi nevera, puedes ver los utensilios que tengo alrededor de mi casa. Y cuando yo estoy hablando de abundancia de luz, me estoy refiriendo a eso. Por eso que hay una palabra que se encuentra en los Salmos, en el capítulo 119, del versículo 130, que usted lo puede buscar y leerlo ahí. El salmista David se expresó y dijo: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo simple o a lo sencillo. También dice en Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos que analizar que lo que cubre la necesidad del que nos está escuchando a través de la palabra es la palabra escrita en la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Entonces tenemos que cubrir esa necesidad y predicarla con abundancia de luz. Nosotros no podemos, como creyentes, ponernos a tirar palabras en el aire sin ningún fundamento. Recuérdate que el fundamento de la palabra es muy importante. Cuando estemos ministrando, trazando un mensaje, necesitamos tomar un verso bíblico para poder poner nuestro fundamento a través de esa palabra, para exponerla a aquel oyente que nos está escuchando, y tener varios versos bíblicos que nos apoyen a lo que estamos hablando. Por eso que el pueblo de hoy, los predicadores de hoy, tienen que despertar. Por eso es cuando nos necesitamos cubrir la necesidad del que nos está escuchando. Solamente la palabra es la que cubre la necesidad de aquel oyente que nos escucha. Por eso hay una porción bíblica que me gusta, que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 12, del versículo 10, donde dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Oh, santo es el Señor que vive para siempre. Estas palabras las expresó el apóstol Pablo. Oh, santo Dios del cielo. Y él dio a entender que él también pasó por situaciones, él pasó por debilidades, él pasó por afrenta, él pasó por necesidades y también pasó por persecuciones y angustia. Oh, santo es el Señor que vive para siempre. Porque nosotros tenemos que entender, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios y decimos: yo soy débil, entonces la fuerza de nuestro Señor se manifiesta en nosotros. Pero cuando usted se expresa, se para detrás de un polio y usted dice: yo soy fuerte, está dándole a entender a lo que te escuchan que tú no necesitas el pavor de Dios. Por eso que en Filipenses, para confirmar más esta palabra, en el capítulo 4 del versículo 12, Pablo también se expresó y decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todos y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad. Mire, amado amigo, quiero decirte que aunque usted esté pasando por estas situaciones de que a lo mejor padece de hambre, o a lo mejor está puede vivir en abundancia, o puede ser una persona que esté pasando por cualquier pobreza en su vida, dolor, enfermedad, eso no quiere decir que la presencia del Espíritu Santo no está en usted. Hay muchos que toman este verso bíblico y lo sacan de contexto, y hay muchos que dicen que tú no eres próspero porque estás maldecido. Lamentablemente eso es mentira. Otro de los puntos que a mí me gusta traer y trazar el mensaje es con la autoridad. Por eso cuando analizamos la Biblia en Mateo, en el capítulo 7 del versículo 29, dice: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Aquí se está hablando de nuestro maestro Jesús. Jesús, cuando hablaba delante de los escribas y los fariseos, le hablaba como alguien que tenía autoridad. Voy a recalcar esto, como alguien que sí tenía la autoridad. Y entonces, ¿qué quiero decirle? Quiero traerle una definición de los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran intelectuales que se ocupaban del servicio secretario. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. Los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas. Los fariseos se ocupaban de los negocios. Por eso era que cuando los fariseos y los escribas venían delante de Dios, Dios le decía a los discípulos, imagínate la palabra que le decía: ustedes hagan todo lo que ellos hacen, pero no hagan conforme a sus obras. Porque los fariseos tenían la tendencia, que se sabían, eran doctores de la ley, tenían la tendencia de conocer la palabra de la ley, estudiar la ley. No había quien los evadiera en ese tema o en ese término, pero sus obras eran contrarios a lo que predicaban. Por eso Dios le dijo también: sepulcros blanqueados. Dios le dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, amado oyente que me estás escuchando a través de este medio? Cristo aquí demuestra que no va a ser suficiente para poseer a nuestro Maestro solo por palabras y lengua. Otro punto que quisiera, para concluir esta corta reflexión que estoy trayendo, otro punto que yo me enfoco cuando estoy trazando el mensaje de la palabra de Dios, es la suficiencia. Ahora bien, ¿qué es la suficiencia en la Biblia? Esa es una pregunta muy buena. ¿Sabe lo que es la suficiencia de las Escrituras? La suficiencia de las Escrituras es la enseñanza bíblica de que la Biblia es toda la revelación que se necesita para equipar a los creyentes para la vida y el servicio cristiano. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refirió a la suficiencia cuando analizamos en la Escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 15 al 17, cuando él se expresó y dijo: cuando escribió la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesito, escucha bien, mi amigo, no necesito nuevas revelaciones o sueños, porque la Biblia es la profecía más segura. ¿Dónde encontramos esto? Si usted va ahí, coge su Biblia y va a 2 de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 19 al 21, podemos entender que también dice la Biblia: tenemos también la palabra, o sea, refiriéndose a la Biblia profética,
más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Hago énfasis en esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decirte a través de esta palabra, queridos amigos y hermanos que me escuchan a través de este audio? No se puede doctrinar a un pueblo o una comunidad por un sueño o una revelación que hayamos tenido. ¿Y cuántos falsos se han levantado en este último tiempo y han tratado de inducir al pueblo de Dios, diciéndole: yo tuve una revelación y tenemos que seguir esta revelación, o he tenido la última revelación? Cuando usted escucha a esos falsos profetas, a esos falsos apóstoles que comienzan a expresarse de esta manera, en otras palabras, lo que ellos están diciendo es que la Biblia no fue completa, porque toda la revelación está desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios fue revelada para sus siervos y sus siervas, sus hijos. Por eso es que la palabra, la Biblia, es la revelación de Dios. Y cuando Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, Jesús dijo: consumado es. O sea, que quiero decirte que el canon de esa palabra se terminó allí. O sea, una revelación, amado amigo, es necesaria. Yo entiendo que una revelación es necesaria. ¿Una revelación es posible? Sí, porque la revelación de la Biblia fue dada para nosotros, porque Dios no tiene nada oculto. ¿Una revelación es real? Sí. Y esa revelación se llama la Biblia. Después de la Biblia no existe más ninguna revelación. Por eso es que hay muchos que dicen: no, porque yo soy de la sana doctrina. Y muchas veces no saben ni lo que están hablando, ni lo que están diciendo. Ahora, ¿qué es doctrina? Quisiera, ¿verdad?, desglosar un poquito esta palabra. ¿Qué es doctrina para cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de este audio? Doctrina es el conjunto, hermano, de principios y enseñanzas o instrucciones que se consideran como la verdad. O sea, las escrituras defienden la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cómo ejercer la fe en Jesucristo y en su expiación? Arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Por eso es que, para concluir con esta corta reflexión, amigo, quiero decirte que la Biblia es un león que se defiende sola. Es como cuando tú sueltas un león de la jaula y ella se defiende sola. También quiero decirte que el canon está cerrado. Ya todo está escrito. Oh, santo es el Señor que vive para siempre. No podemos traer ahora teoría ni revelaciones extra bíblicas para confundir al pueblo de Dios. ¿Sabes qué, mi amigo y mi hermano? Para concluir con este mensaje, con esta corta reflexión, quiero decirte que el último discurso de Dios fue Jesucristo. Cuando Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, allí dijo: concluyó, se acabó, se terminó, todo está cumplido. No necesitamos más revelaciones de estos falsos que se han levantado en estos últimos tiempos para decir a esta generación: esta es la última revelación que yo he tenido. Tuve un sueño y esto pasó así en este sueño. Y muchos siguen esas teorías, pero lamentablemente la Biblia dice que el que le añadiere o el que le quitare tendrá su parte en el lago de fuego. Mire cómo se conduce. Cuidado, peligro, cuando usted analice cosas que no la apoya la Biblia. No escuche esas voces. Dios les bendiga,
Dios le guarde. Quien le habló fue su hermano James Pagan a través de la plataforma Ministerio Rompiendo Barreras. Que sea esta palabra de bendición para tu vida. Bendiciones. Amén y amén.